Ahora debes elegir a quien fielmente quieres servir y debes tener decisión si quieres vivir en una bella mansión. No se puede servir a dos señores a la misma vez. Eso no está bien ante los ojos de Dios. No se puede servir a dos señores a la misma vez. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Si te quieres complacer, escoge el mal, pero te vas a perder. Y si te quieres salvar, escoge a Cristo y siempre vas a triunfar. No se puede servir a dos señores a la misma vez. Eso no está bien ante los ojos de Dios. No se puede servir a dos señores a la misma vez. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este programa de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pueda bendecirlos. Vamos a continuar con un consejo más de mayordomía cristiana. Y en esta oportunidad vamos a hablar también de un tema de mucha importancia, que son las primicias. Hemos estado hablando de un segundo diezmo en un tema anterior, que era para propósitos de servicios religiosos, para reuniones del pueblo y para los pobres. Ahora, las primicias también es un tema de mucha importancia que algunas veces lo dejamos pasar por alto, pero la bendición de Dios viene cuando somos fieles en nuestra mayordomía. Como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano, pues de eso te damos. Así que no estamos pagando nada, simplemente estamos devolviendo de las bendiciones que Dios ya nos da. Así que vamos a hacer una oración para empezar con este tema. Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, agradecemos por la vida, por la oportunidad también que nos concede de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, todas nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a ser buenos mayordomos. Te suplicamos, Señor, que nos dé de tu Espíritu Santo para poder comprender y también poner en práctica este consejo. Bendice a tu pueblo, a los que sintonizan este programa, que les sea de mucha bendición. Te pedimos por los enfermos, Señor, por todos aquellos que claman a ti, que puedas obrar en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar en esta oportunidad del tema de las primicias. Hemos hablado ya anteriormente de ofrendas, de diezmos, en Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, del segundo diezmo. Hoy tenemos este tema de mucha importancia que son las primicias. Dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3, el versículo 9 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, qué importante poder analizar la declaración de la palabra de Dios para nosotros. Proverbios nos aconseja, nos dice honra, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes. Hay personas que dicen, ¿y qué necesidad tiene Dios de eso? Pues la verdad, Dios no tiene necesidad porque Él es el dueño de todo. Lo hemos visto en temas anteriores, que de Él es todo lo que existe, ¿verdad? Él es el creador. Pero simplemente estamos demostrando que adoramos a Dios, porque la adoración va incluido con la ofrenda. Y dice la Biblia, honra, ¿verdad?, a Jehová
con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O también hay pensamientos equivocados de personas que dicen, no, la primicia solo es para el que cultiva la tierra. No, la primicia es para todos. Según la Biblia, vamos a leer diferentes versículos y diferentes versiones. Y también el Espíritu de Profecía nos dice de qué el Señor pide también las primicias. Claro, este es un tema que hay diferentes pensamientos de las primicias. Ahora, yo les voy a sugerir algunas ideas cómo podemos darlas. Y hay una promesa, porque en el versículo 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, nosotros quizás siempre hemos sido fieles en los diezmos, pero ahora en las primicias, ¿cómo estamos con las primicias? Cuando en la Biblia nos habla de que también son importantes y tienen el mismo valor que el diezmo. Son cosas que nosotros tenemos que comprender para poder aprender nuestra mayordomía. Dice un párrafo de Testimonios 450, la página. Cuando sean fieles en devolver a Dios diezmos y ofrendas, se abrirá el camino para que el mundo escuche el mensaje para este tiempo. Así que, hermanos, este párrafo me deja pensando. Dice, cuando sean fieles. No dice en pagar. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy pagando mi diezmo? No estamos pagando. Dice el párrafo, en devolver a Dios diezmos y ofrendas, entonces se va a abrir un camino para que el mundo escuche el mensaje para este tiempo. Así que nosotros también podemos colaborar cuando somos fieles en nuestra mayordomía de lo que nos corresponde dar a Dios. Cuando decimos a Dios, sabemos que es también para su obra. Va a haber lo suficiente para que se pueda predicar el evangelio, dice, en todo el mundo, el mensaje que corresponde para este tiempo. Ahora, miremos una declaración del libro de Malaquías, capítulo 3, el versículo 8 y el versículo 9. Nosotros conocemos este versículo en la versión más tradicional, que es la versión Reina Valera del 60. Ahí dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice en la versión Reina Valera del 1960. Pero aquí tenemos diferentes versiones. Por ejemplo, yo les presento la Reina Valera de 1909. Dice, en vuestros diezmos y primicias. Hermanos, ¿en qué estamos robando a Dios? No pensemos que con solo dar el diezmo ya estuvo. También Dios nos pide, ¿verdad? Las primicias. Según esta versión, Reina Valera 1909, dice primicias. Hay otras versiones. Por ejemplo, la Nácar Colunga de 1944, también dice diezmos y primicias. La versión Reina Valera 1909, la que tenemos hace un momento. La Septuaginta también dice diezmos y primicias, porque Dios nos aclara ante la pregunta del ser humano, ¿en qué te hemos robado? En la versión Vulgata Torres Amat dice diezmos y primicias. Y la versión Valera de 1902 purificada también dice, ¿en qué hemos robado? En diezmos y primicias. Y como el resultado de no dar la primicia también que le corresponde al Señor, dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, pensemos en esta declaración. Es importante analizar diferentes versiones para comprender que cuando Malaquías 3:8 menciona ofrendas, la primicia es una ofrenda. No pensemos que solo son las ofrendas voluntarias. Dios ha especificado la cantidad de diezmo. Ahora, con la primicia vamos a ver qué también nos dice el Espíritu de Profecía con respecto a la primicia. Pero con las ofrendas sabemos que son ofrendas voluntarias. Así que la primicia, hermanos, es algo interesante y de mucho valor en nuestra mayordomía. No estamos hablando de una gran cantidad que tenemos que dar, sino la fidelidad con la que nosotros nos presentamos a Dios en devolver de lo que Él ya nos dio.
es lo que el Señor va a aceptar. Y si no lo hacemos de la manera correcta, como alguien puede decir, no, yo esto es mi primicia, doy lo que yo quiero. No es así también. Tenemos que analizar qué es lo que dice la palabra de Dios para pensar cuál es lo más correcto. Como les dije hace un momento, hay diferentes pensamientos, pero ahora pensemos qué es lo más correcto ante los ojos de Dios. Dice un comentario bíblico, algunos dicen, no alcanzan a comprender que es posible robar a Dios en las ofrendas. Cuando habla de ofrendas, sabemos que son primicias, tanto como en los diezmos. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le confía, dará generosas ofrendas a Dios de acuerdo a sus posibilidades. Como dice el libro de Deuteronomios, que vamos a dar de acuerdo a la bendición que Dios ya nos dio. No podemos dar más, sino de lo mismo que Dios nos ha dado. Así que, ¿cuántos, dice aquí, verdad, en este comentario bíblico, cuántos no alcanzan a comprender que sí es posible robar a Dios? Dios tiene algo apartado, como le pasó a la época de Adán y Eva en el Edén. Dios les dijo, todos de ustedes, todos los árboles que dan fruta, esa fruta será vuestro alimento. Pero hay un árbol en medio del jardín, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, ni lo vas a tocar, porque Dios se lo había reservado para él. No tenía un veneno, simplemente era una prueba de lealtad al Creador. Ahora también nosotros tenemos una prueba de lealtad. Estamos hablando de las primicias. También es una prueba de lealtad cuando nosotros lo damos al Señor. Dios nos promete bendición. Pero si no lo hacemos, decía el versículo 9 de Malaquías 3, malditos sois con maldición. Hermanos, pensemos esa declaración que nos dice en la palabra del Señor. Y como parte de ese pueblo especial de Dios, también tenemos que demostrar que somos fieles en nuestra mayordomía, en devolver a Dios de lo que Él ya nos dio. Así que leamos qué nos dice también otro párrafo. En Testimonios, tomo 4. También se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3. Página 35. Es el mismo párrafo. Dice, además del diezmo, el Señor exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Si todos los que profesan ser hijos de Dios, tanto ancianos como jóvenes, cumpliesen su deber, no habría escasez en la tesorería. Si todos pagasen un diezmo fiel y dedicasen a Dios las primicias de sus ganancias, habría abundante provisión de recursos para su obra. Pero la ley de Dios no es respetada ni obedecida, y esto ha ocasionado una necesidad apremiante. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros piense, ¿verdad?, en esta declaración. Porque el Señor dice que además del diezmo, Él pide, ¿verdad? Aquí en esta versión dice, exige las primicias. ¿Pero de qué? Dice, de todas nuestras ganancias. Así que cuando pensamos en esta declaración, no nos vayamos solo a lo que decía Proverbio, de dar las primicias de tus frutos. Alguien me dijo en una oportunidad, solo el que cultiva la tierra tiene que dar primicia. Aquí nos dice, de todas nuestras ganancias. Ahora yo sé que todos comprendemos esta declaración. No está hablando de una entrada total, porque en la entrada total de un comerciante, él ahí ha invertido. La Biblia y este párrafo también dice de las ganancias. Dios se las ha reservado. ¿Para qué se las reserva Dios? Para que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Y dice, todos aquellos que profesan ser hijo de Dios, no importa la edad, si es anciano, si es joven, ¿verdad? Si todos cumplieran su deber, no habría escasez en la tesorería para el avance de la obra de Dios. Así que Dios dice, pide que dediquemos, ¿verdad?, las primicias de las ganancias. Y así de esa manera habría, dice, abundante provisión para la obra del Señor. Dice Deuteronomios capítulo 26, el versículo 16, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que esa es la parte que le correspondía, ¿verdad?, al pueblo al obedecer
este pacto solemne, porque dice la Biblia, Dios te manda hoy, ¿verdad? Que cumplamos con estos estatutos y decretos. Así que hay cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos de comprender y cumplir, porque también son requisitos, ¿verdad? Que demostramos que somos fieles a Dios. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? No con tristeza, ¿verdad? Ni como dice el apóstol, ni por necesidad o por obligación, sino necesitamos cumplirlas de corazón y con toda el alma, sabiendo que es para el avance de la obra del Señor. Hay una matutina que quiero compartir con ustedes y es Cada día con Dios, la lectura del 29 de marzo. Dice, la generosidad es una de las virtudes que nos infunde el Espíritu Santo. Y cuando el profeso pueblo de Dios priva al Señor de los diezmos y las ofrendas, experimenta una pérdida espiritual. El Señor no recompensa la mezquindad. Invita a su pueblo a que lo honre con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Así que, hermanos, ¿cuántas veces, verdad? Entre el pueblo hay alguien que dice, no, yo no lo voy a dar, no lo quiero dar. El Señor dice, no recompensa la mezquindad. Y decimos que somos el profeso pueblo de Dios, pero la generosidad es una virtud que infunde el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es una obra de Dios que toca nuestro corazón cuando dice, sí lo voy a hacer, voy a cumplir con la parte que a mí me corresponde. Así que el Señor, dice esta matutina, invita a su pueblo que lo honre con los bienes y con las primicias de todos los frutos. Dice otro consejo también en Mayordomía Cristiana, el capítulo 12 y el capítulo 13. Requiero que consagréis a mi servicio las primicias de todo lo que he puesto en vuestras manos mediante mi bendición. Así que Dios es el que da la bendición. Dios es el que hace salir el sol, hace caer la lluvia. Dios es el que hace producir la tierra. Dios es el que nos da la fuerza, nos da la capacidad para poder negociar y poder ganar. Dios es el que hace todo. Nosotros simplemente debemos demostrar que somos fieles a Dios cuando devolvemos la parte que nos corresponde. Por eso este párrafo dice, requiero que consagréis a mi servicio las primicias de todo lo que he puesto en vuestras manos mediante mi bendición. Así que tomemos en cuenta de todo. No pensemos que también solo es de lo que yo trabajo, voy a dar la primicia. Aquí dice, de todo lo que yo he puesto en vuestras manos mediante mi bendición. Y uno de los ejemplos, dice el libro de Ezequiel, en Ezequiel 20, el versículo 40, dice esta cita de la palabra del Señor, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirán toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los aceptaré, allí demandaré vuestras ofrendas, y dice, y las primicias de vuestros obsequios con todas vuestras cosas consagradas. Así que Dios también dice, y las primicias de vuestros obsequios. Otra versión dice, de las primicias de todo lo que le regalan. Así que obsequio es un regalo. Otra versión dice que Él pide las primicias de todo don. Y don son regalos. Así que Dios dice, decía el párrafo anterior, que requiere que consagremos a Él las primicias de todo lo que Él pone en nuestras manos. Así que, hermanos, debes de pensar, no solo es por lo trabajado, ni tampoco es solo por el que cultiva la tierra, sino que todo lo que llega a nuestras manos es bendición de Dios. Y de todo lo que nos da, de todo, tenemos que apartar el diezmo, la primicia, el segundo diezmo. Aparte son las ofrendas voluntarias. Así que yo les decía al inicio, hay diferentes pensamientos, ¿verdad? De diferentes hermanos cuando hablamos de las primicias. Pero hay una de las formas en que podemos entender nosotros que hay un porcentaje también para las primicias. Porque de un diezmo es un 10%. Eso todos lo sabemos. Pero de las primicias, bueno, hay un párrafo que dice que siempre era lo primero de todo, a excepción
de 3 momentos específicos que la Biblia habla que se daba primicia. Por ejemplo, había una fiesta en el pueblo de Israel que ya había una ofrenda específica como primicia, que era en la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés, todo israelita tenía que llevar 2 panes como una ofrenda, como primicia del grano que ya había recibido. Había una fiesta también llamada la primicia, que era el día, bueno, la Pascua era el día 14. Estaban los panes sin levadura el día 15 del primer mes. Y el día 16 del primer mes era la primicia, donde presentaban también una ofrenda de lo primero que cortaban antes de participar de ello. Pero eso era una ofrenda. Ya como primicia era al final, después de 50 días en el Pentecostés, presentaban 2 panes como ofrenda de las primicias para el Señor. También había otra ocasión que se presentaba una ofrenda como primicia y era para la remisión, ya sea de hombre o de la bestia. Todo aquel, dice la Biblia, que abriera matriz, tenía que, si querían rescatar, tenían que rescatar con una cantidad específica. Si era de un animal, había una cantidad específica. Y si era de los hijos, ¿verdad?, del pueblo, también había una cantidad específica que se pagaba como rescate, como una primicia, que eran por un ser humano 5 ciclos, ¿verdad? Conforme al ciclo del santuario, según decía el libro de Números. Y había otra ofrenda que era cuando llegaban a la tierra que Dios les había prometido, tenían que presentar también una torta. Hacían de la harina, amasaban y ofrecían una torta como ofrenda al Señor, como una ofrenda de primicia. Así que hay diferentes ocasiones donde ellos presentaron esa primicia, pero para cada uno de nosotros, ahora pensemos cuál sería lo más ideal, cuál sería lo más correcto, porque he escuchado diferentes opiniones de personas que son quizás empresarios, que son comerciantes, y dicen, no, solamente voy a dar lo primero. Y si hablamos de lo primero, posiblemente la primera venta, pero la primera venta puede ser muy poquito. Parecemos mezquinos ante Dios. Queremos buscar siempre lo menor para dárselo al Señor. Pero ahora pensemos, ¿cuál sería lo más correcto? O la forma ideal. Hay un párrafo que quiero leer con ustedes para poder sacar conclusiones y aconsejar de la forma que podría ser la correcta. Dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 50 o página 566. Dice, las contribuciones que se les exigía a los hebreos para fines religiosos y de caridad representan por lo menos la 4ª parte de sus rentas o entradas. Parecía que este pequeño aporte de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos, pero muy al contrario. La fiel observancia de estos reglamentos era un requisito que se les imponía para tener prosperidad. Sigue diciendo, las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario y luego se dedicaban al uso de los sacerdotes. Así que, hermanos, qué importante esta declaración. Según Patriarcas y Profetas, el capítulo 50, dice que a los hebreos se les exigía la 4ª parte de sus rentas o entradas. Cuando estamos hablando de la 4ª parte, hagamos un total de la 4ª parte. Bueno, un total de todo, un 100%. La 4ª parte podemos hablar nosotros en porcentaje, un 25%. Así que un 25% se les exigía, dice, a los hebreos. Y el mismo párrafo dice, pareciera que este pequeño aporte de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo. Bueno, así dice aquí, un pequeño aporte. Para muchos de nosotros quizás pensamos que es demasiado, pensando en un 25% que se le exigía a Israel, también es para nosotros. No somos israelitas de sangre, pero somos el pueblo elegido por Dios. Pero dice, pero muy al contrario de pensar de que eso los iba a empobrecer. La fiel observancia de estos reglamentos era un requisito que se les imponía para que pudieran tener prosperidad. Así que si nosotros nos ponemos a analizar, dice el párrafo que eran un 25% con fines religiosos y de caridad. Ahora, el diezmo, el primer diezmo y la primicia era con fines religiosos. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones de caridad? Era el segundo diezmo, que ya lo estudiamos en el tema anterior.
Si sacamos cuenta nosotros, el primer 10% es el primer diezmo, el segundo 10% es el segundo diezmo y el 5% queda como primicia. Así que nosotros aconsejamos que lo correcto para una persona, ¿verdad?, que es comerciante, lo ideal sería como primicia el 5%. Así que ahí está, ahí salimos de complicaciones. Hay diferentes pensamientos, ¿verdad? Como les decía hace un momento, pero lo ideal, según este párrafo, sería mejor sacar un 5% de toda la ganancia. Y está muy fácil, porque usted está acostumbrado a sacar su diezmo. Entonces, la mitad de la cantidad del diezmo sería la primicia. No estoy diciendo que va a partir el diezmo por mitad, sino que la cantidad de diezmo más la mitad del porcentaje del diezmo, que también sería la primicia. Pero había unas ocasiones cuando el pueblo no podía dar tal vez el 5%. Podía ser en la época de cosecha, ¿verdad? Si daba así el fruto en la época de Israel. Daba pues lo primero, ¿verdad? Y lo mejor de esa cosecha. O también se vendía y daba el equivalente en dinero. Pero ahora, si estamos pensando en una persona que tiene un salario fijo, que es empleado y tiene un salario fijo, también puede dar un día de trabajo. Eso es aceptable, ¿verdad? Un día de sueldo lo puede dar como primicia. Pero las personas que tienen un sueldo fijo, pero para aquel que es comerciante, lo mejor sería que sacaran porcentaje que según esta cuenta que nosotros hacemos, que sería un 5%, porque recordamos el párrafo, decía que a los hebreos se les exigía la cuarta parte de sus rentas o entradas. Ese 5% es la primicia con la que nosotros devolvemos a Dios de lo que Él ya nos dio. Hermano, es muy importante poder comprender que cada uno de nosotros tiene que aprender la declaración del libro de Malaquías 3:8. ¿Robará el pueblo a Dios? Y la pregunta, ¿verdad? ¿Y en qué te hemos robado? En diezmos y primicias. No queremos ser ladrones, queremos ser buenos mayordomos. Y como un consejo, ¿verdad?, de mayordomía, devolvamos a Dios la parte que nos corresponde. Un 10% de diezmo, un 5% de primicia y otro segundo 10 que uno lo puede administrar para las necesidades de los pobres, para eventos religiosos, para viajar a los congresos, que es una bendición poder contar con ese fondo para la obra del Señor. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos es mi deseo en el nombre de Jesús. Finalizamos con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos. Señor, damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que perdones todas nuestras faltas y pecados. También que puedas bendecir tu palabra para poderla comprender y sobre todo para ponerla en práctica. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y todos los que sintonizan este programa, que sea de mucha bendición para que todos aprendamos a ser buenos mayordomos y podamos devolver, Señor, lo que a ti te corresponde. Ayúdanos a comprender que no pagamos nada, que simplemente devolvemos de las bendiciones que tú nos das. Te suplicamos, Señor, que puedas ayudar a cada uno de tus hijos, que les puedas proveer, Señor, trabajo, que puedan recibir de tu bendición y que ellos demuestren su fidelidad al devolver la parte que a ti te corresponde para tu obra. Señor, te pedimos por el derramamiento de tu Espíritu Santo, por estos consejos de mayordomía, que sea de mucha bendición para todos. Ayúdanos a todos a mejorar y ser fieles y poder un día que tú vengas verte para una vida eterna. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este consejo de mayordomía cristiana, esperando que sea de mucha bendición para poder ser buenos mayordomos y un día, ¿verdad?, poder ver a Jesús para una vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos, es mi deseo en el nombre de Jesús. Roca de los siglos, tú eres mi esperanza. Cuando el turbión pase, me
hay fin.